a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar estudiando quién fue el apóstol Simón el Celote. Comenzamos. Después de haber elegido al apóstol Mateo y de haber almorzado ese mediodía en su casa, se fueron todos con Pedro a llamar a Simón el Celote, a quien encontraron en su antiguo lugar de trabajo, lugar que estaba ahora a cargo de su sobrino. Pedro condujo a Jesús donde Simón. El maestro saludó al ardiente patriota y solo le dijo: sígueme. Luego regresaron de nuevo a la casa de Mateo y Jesús y los 11 apóstoles estuvieron hablando de política y religión hasta la cena. El documento 139:11 habla de Simón el Celote, quien era el 11º apóstol y fue escogido por Simón Pedro y aprobado por Jesús. Era hombre hábil de buen linaje y vivía con su familia en Capernaum. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Capernaum antes de dedicar toda su atención a la organización patriótica de los celotes. Simón el Celote fue puesto a cargo de las diversiones y de la recreación del grupo apostólico y fue un organizador muy eficaz del solaz y esparcimiento de los 12. Cada miércoles de la semana era dedicado a esto, de manera que los apóstoles pudieran compartir y reflexionar y verse con sus familiares. La fuerza de Simón radicaba en su lealtad inspiradora. Cuando los apóstoles encontraban a un hombre o una mujer que estaban indecisos respecto a entrar en el reino, se lo enviaban a Simón. Usualmente le bastaban unos 15 minutos a este entusiasta defensor de la salvación por la fe en Dios para aclarar toda duda y eliminar todas las indecisiones y presenciar el nacimiento de una nueva alma, la libertad de la fe y el gozo de la salvación. La gran debilidad de Simón era su mente materialista. Le costaba trabajo transformarse rápidamente de judío nacionalista a internacionalista de mente espiritual. 4 años no bastaron para hacer tal transformación intelectual y emocional, pero Jesús siempre fue paciente con él. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. Lo que Simón admiraba más en Jesús era la calma del maestro, su seguridad, su equilibrio y su inexplicable serenidad. Aunque Simón era un revolucionario apasionado y un agitador temerario, gradualmente mitigó su fiera naturaleza hasta llegar a ser un predicador poderoso y efectivo de la paz en la tierra y de la búsqueda de la voluntad de la buena voluntad entre todos los hombres. Simón era un gran polemista, le gustaba discutir. Cuando se trataba de vérselas con las mentes legalistas de los judíos cultos o con los sofistas intelectuales de los griegos, siempre se le asignaba esta tarea a Simón. Era un rebelde por naturaleza y un iconoclasta por formación, pero Jesús supo ganarlo para los conceptos más elevados del reino del cielo. Siempre se había identificado con el partido de la protesta, pero ahora se unía al partido de la progresión ilimitada y eterna del Espíritu y de la verdad. Simón era hombre de lealtades intensas y cálida devoción personal y amaba profundamente a Jesús. El maestro tuvo con Simón muchas conversaciones, pero no consiguió convertir completamente en internacionalista espiritual a este ferviente nacionalista judío. Jesús a menudo le dijo a Simón que era adecuado procurar la mejora del orden social, económico y político, pero él siempre le añadía: eso no es asunto del reino del cielo. Debemos dedicarnos a hacer la voluntad del Padre. Nuestro trabajo es ser embajadores de un gobierno espiritual en lo alto. Y no debemos ocuparnos de inmediato de ninguna cosa que no sea la representación de la voluntad y del carácter del Padre Divino, que preside el gobierno de cuyas credenciales somos portadores. Se hablaba de un gobierno espiritual dentro del otro gobierno político. Por eso nos llama a que nosotros no nos interesa esa parte política, sino la parte espiritual. Todo eso era difícil de entender para Simón, pero gradualmente comenzó a comprender algo de las enseñanzas del Maestro. La noche de la última cena, Jesús le dio una admonición a cada uno de los apóstoles. Y a Simón le dijo: Simón, tú eres un verdadero hijo de Abraham, pero qué trabajo me ha dado tratar de hacer de ti un hijo de este reino celestial. Te amo y también te aman todos tus hermanos. Sé que tú me amas, Simón, y también que amas al reino.
pero aún quieres hacer que este reino llegue de acuerdo con tus preferencias. Tenía las ideas judías, ¿no? Del Mesías, en poder y gloria, derribando el imperio romano, ocupando el trono de David. Él seguía con estas ideas. Bien sé yo que finalmente captarás la naturaleza y el significado espiritual de mi evangelio, y que harás una obra valiente en su proclamación. Pero me preocupa lo que te pueda suceder cuando yo parta. Me alegraría saber que no vacilarás. Me haría saber feliz saber que después que yo vaya al Padre no dejarás de ser mi apóstol y te comportarás en forma aceptable como embajador del reino celestial. Simón, secándose los ojos, le dijo: Maestro, no temas, no dudes de mi lealtad. Lo he dejado todo para dedicarme al establecimiento del reino. He sobrevivido hasta ahora toda desilusión y no te abandonaré. Entonces Jesús dijo, poniendo su mano en el hombro de Simón: En verdad, es un consuelo oírte hablar así, pero mi buen amigo aún no sabe lo que estás diciendo. No dudo ni un instante de tu lealtad ni de tu devoción. Sé que no te titubearás en salir a batallar y morir por mí, así como todos estos aquí también lo harían, pero eso no se te pedirá. Repetidamente te he dicho que mi reino no es de este mundo y que mis discípulos no harán batalla para establecerlo. Te lo he dicho tantas veces, Simón, pero te niegas a enfrentar la verdad. No me preocupa tu lealtad a mí ni al reino. Pero ¿qué harás tú cuando me vaya y por fin despiertes a la realidad de que no has sabido captar el significado de mis enseñanzas y que debes ajustar tu concepto erróneo a la realidad de que pertenecen a otro orden, un orden espiritual del reino? Luego Jesús siguió diciéndole: Ninguno de mis apóstoles es más sincero y honesto de corazón que tú, pero ninguno de ellos se desesperará ni se desilusionará tanto como tú después de mi partida. Pero te digo que durante todo este periodo de tu desencanto, mi espíritu permanecerá contigo y estos, tus hermanos, no te abandonarán. No olvides lo que te he enseñado en cuanto a la relación entre la ciudadanía en la tierra y la afiliación en el reino espiritual del Padre. Reflexiona bien sobre todo esto que te he dicho, Simón. Todo esto en cuanto a lo que es dar al César las cosas que son del César y dar a Dios las cosas que son de Dios. Eso le dijo a cada uno de los apóstoles qué hacer por el resto de su vida. Y a Simón el Celote le dijo: dedica tu vida a mostrar cómo el hombre mortal puede satisfacer aceptablemente mi admonición referente al reconocimiento simultáneo del deber temporal ante los poderes civiles y del servicio espiritual en la hermandad del reino. Si te dejas guiar por el espíritu de la verdad, no habrá nunca conflicto entre las exigencias de la ciudadanía sobre la tierra y las de la afiliación en el cielo, al menos que los gobernantes temporales tengan la presunción de pedir para ellos homenaje y adoración, puesto que éstas solo pertenecen a Dios. Jesús sabía que el que más se iba a afectar con su partida era Simón, así que siguió hablándole y le dijo: ahora pues, Simón, cuando finalmente veas todo esto, y una vez que te hayas liberado de tu depresión, y una vez que hayas salido proclamando este evangelio con gran poder, no olvides jamás que yo estaba contigo aún a través de tu temporada de desencanto, y que seguiré estando contigo hasta el fin. Siempre serás mi apóstol, y una vez que estés dispuesto a ver con el ojo del Espíritu y a rendir más plenamente tu voluntad a la voluntad del Padre en el cielo, volverás a laborar como un embajador, y nadie te lo quitará, nadie te lo quitará porque hayas sido lento en comprender las verdades que te enseñé. La autoridad que yo te he conferido, nadie te la quitará. Así pues, Simón, nuevamente te advierto que los que a espada luchan, a espada mueren, mientras que los que laboran en el Espíritu alcanzan vida eterna en el reino venidero, y gozo y paz en el reino presente. Cuando la obra que se te encargó haya terminado sobre la tierra, tú, Simón, te sentarás conmigo en el reino del más allá. En verdad verás el reino que tú has anhelado, pero no en esta vida, sino en la venidera. Continúa creyendo en mí y en lo que yo te he revelado, y recibirás el don de la vida eterna. Esa noche, después de la última cena, Jesús fue arrestado, procesado y luego crucificado. Resucitó al tercer día y se le apareció a los apóstoles, a quienes les dijo que los vería en Galilea. En Galilea, Jesús conversó con los 10 apóstoles y Juan Marcos por más de una hora. Luego los condujo de dos en dos, paseando de ida y de vuelta por la playa mientras les hablaba. Los 11 apóstoles habían venido juntos de Jerusalén, pero Simón Celote
quien esperaba que las cosas del reino fueran de una forma diferente, se había puesto cada vez más deprimido y a medida que se acercaban a Galilea, de manera que, cuando llegaron a Bethsaida, dejó a sus hermanos y se fue a su casa. Pero esa mañana, antes de despedirse de los apóstoles, Jesús les aconsejó que 2 de ellos fueran a donde Simón el Celote y los trajera de vuelta ese mismo día. Y así lo hicieron Pedro y Andrés y regresaron todos a Jerusalén. Después de la partida del Señor y después de la dispersión debido a las persecuciones en Jerusalén, Simón ingresó en un retiro temporal. Estaba literalmente deshecho. Como patriota nacionalista, se había rendido en respecto a las enseñanzas de Jesús. Ahora todo estaba perdido para él, ¿no? Estaba sumido en la desesperación, pero en unos pocos años, le tomó tiempo, reanimó sus esperanzas y salió a proclamar el Evangelio del Reino. Fue a Alejandría y después de remontar el Nilo penetró en el corazón de África, predicando en todas partes el Evangelio de Jesús y bautizando a los creyentes. Así trabajó hasta llegar a ser anciano y débil. Cuando murió fue enterrado en el corazón de África. Así que hasta aquí la historia de Simón el Celote. Y ya nos queda un solo apóstol, Judas Iscariote. Así que los espero en el próximo video.